Para llegar a este lugar tuvimos que cruzarnos todo el continente, y no cualquier continente, capaz el continente más largo del mundo. Sí. Nos lo hemos cruzado entero, del punto más al norte, o más bien el país más al norte, al país más al sur. 4 países en 5 días, o sea, una locura. Fue una súper locura, muchas horas, mucho cansancio, poco sueño, o sea, de verdad que se sumaron todas las cosas y de verdad que al cuerpo le pega hacer algo así. Por si no sabéis de lo que estamos hablando y no habéis visto los últimos vídeos del canal, en especial el último, hace unos días cruzamos la frontera desde Canadá a Estados Unidos. Ahí estuvimos recorriendo un poquito toda esta zona de New England por unos días. Luego pillamos un vuelo desde Nueva York, desde el JFK hasta Bogotá, en Colombia, para finalmente tomar el último vuelo por fin que nos dejaba aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así es, amigos, estamos en la maravillosa, imponente, bella, hermosa ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de este bello y hermoso país que vio nacer a nuestra querida Flor por aquí. Y quería hacer una mención honorífica a nuestra querida gatita Munet, que se bancó todo el viaje. Viaje en auto, viaje en avión, viaje de estar en casas, en moteles, en todas las cosas. Y ella como una campeona, o sea, de verdad que mejor que nosotros. Así que nada, yo ya con ganas de empezar a explorar esta ciudad. Hoy vamos a recorrer unos puntos muy interesantes que si eres argentino muy probablemente conoces, pero si no eres de aquí seguramente no tendrás ni idea de que esto está en Buenos Aires. Así que no se diga más. ¡Vamos a ello! Y la primera parada del día de hoy nos vinimos al famoso, se puede decir, ecoparque de Buenos Aires, que curiosamente esto hace muchos años, cuando yo era chica, era el zoológico de Buenos Aires, pero ahora lo convirtieron como todo en un parque así ecológico. Donde, una reserva, ¿no? Claro, donde están todos los animalitos que andan libres, de verdad que andan sueltos y bueno, no les vamos a mentir, no es la primera vez que venimos ahora y ya vimos un montón esa primera vez, así que ahora queríamos ver si se los podemos enseñar. Sí, lo guay es que la mayoría son autóctonos de aquí de Argentina, pero hay un poco de todo. Ahí está. ¡Mira! A ver, no sé si se va a alcanzar a ver, pero hay como una iguana grande ahí. Mira, se esconde. Pobrecita, no le gustará a la gente. Y vaya, la verdad que es un lugar muy bonito, es decir, y como que choca el hecho de que esté como en el medio de la ciudad, un lugar así como que se respira tanta paz, como tan familiar y nada, justo sales de aquí, ves un montón de caos, de buses, de coches, de gente moviéndose. Vamos a ver qué animalitos podemos ver por aquí. Vemos que tiene también un montón de food trucks, diferente comida. Y atentos que hasta tienen un dinosaurio, ojo aquí, un maldito T-Rex. Que hasta ruge y todo, ojo. ¿Qué os parece, gente? Un T-Rex, aquí, en Buenos Aires. ¡Wow! No, y cuidado que de verdad está bien hecho, hasta se lo oye rugir y se le ve como en la panza como respira, es una pasada. Sí, está muy bueno, la verdad, no me lo esperaba. Oye, y de verdad, a esta escala, o sea, ¿estos bichos eran así de grandes? Yo creo que sí. Justamente ahora también tenemos un objetivo porque uno de los animales favoritos de Xavi son los carpinchos o capibaras, como quieres llamar. Y hace unos días acá en Buenos Aires, específicamente en el barrio de Recoleta, no sé cómo ni de dónde, un carpincho andaba suelto por la ciudad, o sea, pobrecito, andaba por ahí corriendo entre autos, calle, o sea, pobrecito, la verdad debe haber estado muy asustado y se ve que lo pudieron atrapar y lo trajeron justamente acá al ecoparque para hacer algunos estudios y para ya dejarlo acá, para que tenga como un hábitat para poder estar. Así que vamos a ver si lo encontramos. Ojo, y mira, por aquí tenemos una tortuguita animatrónica, por ahí un delfín y por ahí una foca, y parece ser que aquí como unos controles que los niños pueden como ir moviendo el bichito, incluso pueden tirar agua, está genial. Y que veáis que de verdad que los animales campan a sus anchas, o sea, aquí tenemos el pavo real tal cual, bueno, en este caso una pava real, y aquí hay otra, y justo por ahí también hemos visto unas maras patagónicas que son una cosa como entre el conejo y el carpincho, ¿verdad? Son como una mezcla, porque tienen la carita de carpincho, ¿viste? Pero cuerpito como de liebre grande, no sabría explicarlo. Pero está lleno. Ahora, sí nos gustaría aclarar una cosa antes de que nadie diga nada, porque ya sabemos cómo va el tema. Y es que esto de verdad funciona más bien tipo reserva, de verdad que no es un zoo. Los animales aquí campan a sus anchas y en la mayoría de ocasiones son animales rescatados de ya sea de otros zoos o de que estaban captivos por algún motivo, por negocio, cualquier cosa. O que tienen algún problemita y los necesitan como operar, ¿viste? Ya no se pueden como volver a adaptar a la vida salvaje, ¿viste? Entonces los traen acá para que estén como resguardados y más tranquilos. Vaya,
sin ir más lejos, hemos visto que había una zona cortada del ecoparque y vino como una especie como de guardia y le preguntamos por qué estaba cortada y decía que han operado recientemente un yaguareté, ¿no? El yaguareté, para quien no lo sepa, es una especie como de... Jaguar, sí, argentino, algo así. Sí. Y decían que se ve que estaba en muy malas condiciones, venía del norte de Argentina y encima tuvo una cría. Es que nada, se ve que lo han traído aquí, lo han operado y... la han operado más bien. Sí. Y nada, se ve que va a estar aquí como reposando como un mes. No, ojo, y hasta tienen monitos. Pero ¿de dónde sacaron esto? Creo que son los que quedaron del zoológico, diría. Nada, lo que digo. A sus anchas. Pero mirad qué bicho, mirad qué cola tiene. Ven lo que dijimos antes, acá en este cartel lo pone bien claro las especificaciones de por qué estos animales estén acá antes de que nadie diga nada. Y acá lo especifica: víctimas del mascotismo, rescatados del tráfico ilegal o criados con fines de exhibición y no pueden volver a la naturaleza. Por eso están acá, bien cuidados y tranquilos. Pero cabe aclarar lo más importante que pone acá, que es esto: los humanos somos los responsables y siempre fue así. Wow, esto sí que no me lo esperaba. Tienen 2 elefantes, se pueden ver allá. Pobrecitos. Están todos también como llenos de barro. No sé, capaz que se dan vueltas por ahí. Pero son muy bonitos. Son grandes, ¿eh? Mira, mira, se están acercando ahí. No, y mirad que de verdad no exageramos en ningún momento con la cantidad de maras que hay. Están por todos lados. O sea, así a bote pronto cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ahí. Todos en un pequeño rincón, ¿viste? Pero ellas entran y salen, ¿viste? Ellas son las dueñas del parque. Oye, acá acabamos de ver, no sé qué es exactamente, si es como la nutria argentina, porque tiene como una colita de rata, pero tampoco es un castor, es que no sé exactamente qué es, pero es muy cookie y es bebé. Ok, esto sí que ya no me lo esperaba. De este lado tenemos llamas y tal cual del otro lado, esto es increíble. Tenemos por aquí atrás búfalos, o sea, increíble. Obviamente las maras están ahí haciendo su vida, les da igual todo, pero hay búfalos. Este bicho yo no lo veía desde Canadá. Es muy raro que haya acá, no sé, no es su hábitat, la verdad. Pobrecitos, me dan penita ahora que viene el calor. Oye, este lugar es enorme encima, sí. ¿Viste? Sí, es grande y medio te perdés. Sí, es como laberíntico. Ok, esto sí que no me lo esperaba para nada. Hay un cóndor andino, o sea, un cóndor de los Andes, sí. Mirad aquí para que veáis la dimensión de lo grandes que pueden llegar a ser estos bichos cuando extienden sus alas. O sea, comparad con mi tamaño, si yo me extiendo lo máximo que puedo, no soy nada al lado, es una locura. Lado a lado, de punta a punta, voy a llegar a más de 3 metros. ¡Qué tremendo bicharraco! Bueno, pues visto el ecoparque, ¿no? Yo le doy de verdad un 10 de 10, sino un 11 de 10, o sea... ¿Tanto te gusta? Me flipa. Sí, la verdad que está bueno porque ves muchos animales y sueltos. Bueno, hay muchos que están sueltos o que no tenés como la súper reja entre uno y otro que, bueno, no sé, es bonito para poder apreciarlos mejor también. No solo eso, sino que voy a hablar a nivel personal. Yo siempre voy con miedo, no solo por lo que tú me dices y me cuentas, sino por lo que muchos amigos argentinos me cuentan, que ve con ojo, que en Buenos Aires ve con mucho cuidado. Y la verdad que yo he notado que el ecoparque este es como un lugar muy familiar, muy tranquilo. Aquí la gente viene a pasar un buen rato con la familia, con la pareja, solo si hace falta, así que no sé, de verdad me gustó mucho este lugar. Y sobre todo lo más importante, que creo que no lo mencionamos, es gratis. Es completamente gratis encima, sí. Buen dato ahí. Obviamente, de nuevo, decimos y repetimos, claro que nos gustaría que todos estos animalitos estuvieran en libertad y estuvieran bien y todo, pero bueno, como ya hemos dicho antes y hemos enseñado, por cosas del ser humano, estos pobres animalitos pues no pueden estar en libertad ahora mismo, así que bueno, dentro de todo, antes de que tengan un futuro un poquito más complicado, prefiero que estén aquí, que los cuiden bien, ¿no? Exacto. Ok, paradita para tomar un café, hacía un poco de hambre y qué mejor momento para pedir unas medialunitas. Uy, que se ven brillantitas, ¿eh? ¡Oh, qué ricas! Yo os digo la verdad, y no es por hacer la pelota, las pastas como se hacen en Argentina, o las facturas, como decís, sí. De verdad que creo que en ningún otro lado del mundo se hacen. Están muy buenas. Acá ya pasas por una panadería y tiene ese olorcito particular de la factura que es único, de verdad que no las conseguís en otro lado así. Y nada, seguramente si has visto el vídeo anterior no estarás entendiendo absolutamente nada. Si no lo has visto todavía, no sé a qué esperas, así que suscríbete al canal y ve a verlo cuando acabe este vídeo. Pero nada, aparecimos aquí en Buenos Aires de la nada y ya llevamos de hecho una semanita. Un poquito más de una semana, sí. Y quisimos grabar antes, pero es que de verdad ha sido imposible. Primero porque hemos estado haciendo trámites de arriba abajo todo el rato. No, y no sé si se alcanza, no sé si se distingue mi voz, que estoy como con un montón de congestión en la nariz y todo, que horrible. O sea, nos agarró como una tipo gripe
resfriado, no sé, pero estuvimos mal, horrible. O sea, no es ninguna broma, o sea, estuvimos con fiebre y si te lo paras a pensar, o sea, tiene sentido que nos enfermemos. Pasamos de Canadá a Estados Unidos en un impasse entre el verano y el otoño y llegamos aquí a Argentina en un impasse entre el invierno y la primavera, más el viaje, más el cansancio, más el estrés. Más que la primavera es horrible. La peor estación que hay. Ay. Pero nada, básicamente, si te lo estás preguntando, no hemos venido a Argentina para quedarnos, no es que está Flor volviendo y yo mudándome aquí. Sí que vamos a estar un buen tiempo, así que esperamos de verdad poder grabar bastantes vídeos. A ver si podemos hacer una buena saga argentina y ver si podemos recorrer más cosas, obviamente. Pero nada, ya más adelante os vamos a contar cuáles son los planes de futuro que son muy interesantes, pero no queremos gafarlo, no queremos mufarlo. Todavía no. Queremos contaros todo cuando esté todo bien establecido. Así que nada, vamos a tomar un cafecito ahora y seguimos con la ruta, ¿no? Y justo de este costado tenemos un monumento que a simple vista puede pasar desapercibido o que nadie sabría exactamente qué es, pero a esto se lo conoce como el monumento a la Carta Magna y a las 4 regiones o el monumento de los españoles. Y es que, amigos, este monumento de aquí que forma una rotonda a su alrededor no solo es súper bonito e imponente, sino que fue un regalo de los españoles por allá a principios de los 1900 como homenaje al centenario de la Revolución de Mayo. Y vaya, la verdad que es súper bonito, y es que en su pico hay una estatua de la República, es como una especie de estatua de libertad, podríamos decir, y también en la parte de abajo representa las 4 grandes regiones de Argentina, que son básicamente el Río de la Plata, los Andes, la Pampa y el Chaco. Encima, por si fuera poco, esto fue diseñado originalmente por un catalán, así que hace todo el sentido del mundo que yo esté a día de hoy aquí explicándoos un poquito acerca de esta estatua. Ahora, y una cosa que sí que a mí me estalla la cabeza, ya sé lo que diréis, que es normal, que es común, pero a mí me choca, y creo que a ti también, porque hace mucho que no vives aquí, es el tema del precio y el valor de las cosas. Es una locura, o sea, yo no me fui hace tanto, bueno, 6 años ya, pero... En 6 años han pasado muchas cosas en Argentina. Nada que ver, no, o sea, uno no se espera tremenda inflación, pero bueno, o sea, a mí todavía me cuesta acostumbrarme. O sea, es así, vas a una cafetería, como hemos ido hace un momento, vas a una tienda y todo está expresado así como 12.000 algo, 14.000 algo, como no sé cuántos miles de cosas, y uno dice, wow, pero esto es mucho dinero, pero claro, haces la conversión y por ahí no es tanto. Tenés que sacarle 3 euros, básicamente. Vamos a viajar un momento en el tiempo, os vamos a enseñar un ejemplo gráfico de lo que nos referimos. Ok, solo para que veáis la representación de la devaluación de una moneda. O sea, aquí tenemos como en packs de 10 billetes de 1.000 pesos, que cada uno equivale a menos de $1, ¿no? Sí, aproximadamente. Hemos estado contando aquí, en total tenemos 186.000 pesos, o sea, toma la cifra, pero es que esto, ¿qué es? ¿Menos de $150? Aprox, sí. Madre mía, bueno, no sé, os lo voy a dejar por aquí lo que es al cambio de hoy, pero mirad esto. Una locura. Miren esto, acá todos juntitos equivalen a esto, o sea, no te entran en el bolso. Yo no sé cómo puedo llevar esto, ¿en qué billetera cabe esto? Miren, Dios mío. Bueno, ya que estamos, les presentamos el billete de 1000 cómo es, porque es el único que tenemos ahora para mostrar. Y hay 2 versiones. Está la versión antigua, que es este con el pajarito, que tiene atrás como un dibujito de un tronquito con el nidito y todo. Que este es el hornero, que es un pajarito autóctono de acá de Argentina, súper bonito. Y tenemos la versión nueva del billete de 1000, que acá con el prócer directamente, con San Martín. Y esto se ve acá en la parte de atrás. No sé, comenten ustedes cuál les gusta más, el que tiene el dibujito del pajarito, del animalito, o el típico del prócer. O sea, a mí, sinceramente, en mi opinión, me gustan más los animalitos. No sé, ¿qué piensan ustedes? Cualquier cosa nos lo comentan. Y por cierto, nos vinimos a la zona del planetario. Está bastante bonito, ¿no? Sí, a ver, la gente mucho viene acá a eso, a reunirse, a tomar mate, a estar tranquilo, porque la verdad que toda esta parte es lo que se le llaman los bosques de Palermo. Entonces tiene tanto el Rosedal, que lamentablemente estaba cerrado. Queríamos entrar, pero estaba cerrado, y es un lugar hermoso. Sí, es un parquecito así, bueno, con el césped bonito, tiene como unos laguitos y se ven un montón de gansos, patos, hay un montón de animalitos también ahí. Incluso tiene una zona que es conocida como el patio andaluz, que eso tiene muchas ganas de ver. Sí, es todo bonito y la verdad que está muy bien cuidadito y hay un montón de gente. Bueno, hoy es fin de semana, así que se entiende, ¿no? Pero se ve tranquilo, se está bien, la gente pasándosela bien, niños, familias, o sea, se está bien, ¿no? Y una cosa que decir a favor de Buenos Aires, yo que soy
de Barcelona, de verdad te he de decir que Barcelona es muy seco, diría, el ambiente. La verdad que muchos parques o zonas así como más naturales, por bonitas que sean, no veo el verde que veo aquí. Aquí está muy bonito y muy bien cuidado. Sí, acá hay mucho verde, la verdad que lo vi muy cuidado y limpio también, sobre todo. O sea, eso me llamó la atención, que hace mucho que no venía y lo noté lindo, así que bien. Ahora, si te preguntas qué es este planetario que tenemos aquí a nuestras espaldas, es como literal eso, ¿no? Una zona donde puedes explorar cosas del universo, del sistema solar, de los planetas. Creo que hay una entrada para pagar, no es completamente gratis. Y también dicen que acá, si venís a la noche, se pueden ver las estrellas, así que bueno, no sé si será verdad, pero es lo que dicen. No sé, sea como sea, de verdad, una zona muy chula, vale la pena recorrer. Toda esta zona que estamos recorriendo hoy, de hecho, está muy bonita y muy tranquila, son como toda una zona de parques, y ahora nos vamos al mejor lugar de todos, yo digo. Ok, nos vinimos a otra de las joyas que tiene esta ciudad que, wow, he de decir que tienes toda la razón. Yo no había estado aquí nunca y es un lugar espectacular. Es muy bonito porque también contrasta mucho con la ciudad, que no sé si atrás se alcanza a ver que están ya los edificios y todo, el murmullo de la ciudad y la locura, y acá es como un lugar como de paz, así lo identifican al menos. Es que sí, amigos, estamos en el jardín japonés de la ciudad de Buenos Aires, que si no tengo entendido mal es el jardín japonés más grande del mundo que esté fuera de Japón, ¿no? Sí, exacto. Así que tuvimos que pagar una entrada para venir acá, no es completamente gratis, pero para residentes argentinos o argentinos tiene un valor de, al día de hoy, de 1.500 pesos. Si no, bueno, si sos extranjero y obviamente no tenés residencia acá, creo que estaba unos 4.500, o sea, es un poquito más. No, pero es que además no es tan solo el hecho de que sea un jardín así japonés, sino que tienen hasta diferentes como casitas, tienen también como esculturas, como diferentes monumentos, está como muy guay, ¿eh? O sea, tenemos esto de aquí, que entiendo que sería agua, no sé si potable, ¿tú qué crees? La verdad no sé, igual no me animo a tomarla. Más por aquí tenemos esta mini cascadita, y si venimos por aquí, vale, claramente pone que no se puede pasar, pero mirad lo que hay por aquí, o sea, está como muy tradicional japonés, me encanta. Bueno, acá esto sí que no me lo esperaba. Justamente acá tienen unos ejemplares de unos árboles que sobrevivieron al bombardeo de Hiroshima. Bueno, no exactamente son estos, obviamente, son los descendientes de los árboles que estaban allá, pero bueno, acá tienen como 3 distintos ejemplares y, no sé, súper loco parece, ¿no? Nah, es que mirad la belleza de este lugar, mirad todo ahí con el puentecito y los edificios ahí atrás. Esto es espectacular. O sea, yo quiero saber, la gente que vive ahí, ¿qué paga? O sea, para tener estas vistas. ¡Ey! Mirad lo que tenemos aquí, peces koi. Ay, mira, está gordito, ahí buscando comida. Sí, busca comida, gordo. No tengo nada. Mira qué color raro. O sea, ¿será que la gente les tira comida? No sé, creo que no se puede, pero seguro tienen mucho para comer por acá, ¿no? A ver, están grandotes. Mira, dice que tiene ojos rojos, así. No, este lugar es hermoso, ¿eh? O sea, mira esto, está increíble. O sea, yo te digo, 4.500 pesos, parece un regalo. Sí, no es nada caro para lo bonito que es y que podés caminar por bastantes como lugares, tenés también restaurantes, o sea, hay como muchas opciones también. No, y lo hermoso que es. Sí, es súper bonito. O sea, todo lo que hemos viajado, hemos ido a cada atracción turística que te rompen el... Sí, y que por ahí no vale ni la pena. Y aquí tenemos, mirad esto. Obviamente no deja de ser una atracción turística y como tal tiene todo de merchandising, o sea, todo lo que quieras y más, hasta un Pikachu por ahí. Bueno, y aquí justamente tenemos el restaurante que es así como más típico, más como lujoso, así bien puesto. Y estamos acá mirando un poquito la carta para ver precios porque dicen como que es súper caro, pero por lo que estamos viendo tampoco es para tanto. O sea, vemos acá las entradas que tienen este tipo de precios que no sé, sería como alrededor de unos 8, 9 dólares, o sea, no muchísimo más, que obviamente para un entrante quizás es caro, pero para comida japonesa que se sabe que es súper cara, yo creo que está bastante bien. Y acá tenemos como otro tipo de principales, de rolls, de ramen, no sé, yo creo que no está tan mal, ¿no? A ver, para nosotros no está mal. Yo que vengo de fuera y tú que sí que es cierto que ya llevas mucho tiempo viviendo fuera, capaz que nos es como barato. Ahora, para un argentino de aquí...
Bueno, no pudimos evitar la tentación, nos pillamos un dulcecito, ¿no? Algo a ver si es típico japonés, la verdad que no lo sé, pero creo que sí que viene de allá. Parece, o sea, al menos el concepto helado en un pescado, Sí. creo que sí que es de allá. Ya la marca, ok, ya ni idea. Y nos pedimos este heladito con esto que es un cappuccino de vainilla, ¿no? Yo nunca había visto esto. Y todo por 9.700 pesos. Claro que eso es. No sé, lo pongo por aquí, ahora el cambio actual. Es que ya te digo, estoy muy desfasado con este tema Yo de también. los pesos. Que es como un ice cream sandwich, ¿no? Así es como se ve, mirad el pescadito. Sí, es como un sándwich, pero de helado, ¿verdad? Sí. ¿Está rico? No está mal. Así es lo que tienen por dentro. Así, porque este sabor concretamente es de té verde y no sé qué es esto marroncito, la verdad que Red parece bean. Mira, beans. Bueno, como judía roja. sí, a ver qué tal. No, está rico. A ver el cappuccino de vainilla. Está rico, pero no le noto nada vainilla. A ver. No noto vainilla. Qué raro. A ver, ahí tiene re olor a vainilla. Olor sí. ¿Te sabe a vainilla? No sé, me quemo, así que la verdad que ahora no le detecto, pero huele mucho a vainilla, eso sí. Ok, gente, pues espero que hayáis disfrutado el recorrido del día de hoy. Este fue un día así como un poquito más tranqui, pero bueno, recién empezamos, ¿no? Arranca oficialmente con este vídeo la saga argentina. Espero que dure muchos vídeos, al menos Esperemos. la idea es esa. Sí. Así que no te olvides de suscribirte al canal aquí en el botoncito que hay aquí abajo, es completamente gratis. Y hasta la próxima.